alumnas y alumnos. El siguiente video es para explicar el tema de reseña crítica. Es un tema sencillo, nada complicado. Recuerden que conforme van avanzando las entregas, se van volviendo más complejas, no por eso difíciles. Es decir, hicimos el resumen, ahora viene la reseña crítica que incluye algo de resumen y pues seguiremos avanzando hasta llegar al ensayo. Entonces vean el video, si tienen alguna duda ya saben los canales por donde localizarme y me escriben. Suerte. Hasta luego. La idea es que entiendan que es una reseña crítica. No es algo complicado, pero sí me gustaría que le pongan especial atención porque como les comenté, les estuve comentando cada vez que hagamos nuevas entregas, los videos serán distintos obviamente, pero el grado de complejidad de esas entregas va a ir subiendo y escalando. Entonces es importante la guía que aquí se va presentando. Veamos. La idea pues es entender que es una reseña crítica, ¿sí? Antes de ver qué es una reseña crítica, nomás quiero que recordar, por ejemplo, ya vimos que era el resumen, texto breve que hace algo más grande en una cosa más pequeña. Es impersonal, es decir, no hay opiniones o juicios. Esta parte es importantísima. Si se usa texto copy-paste, hay que usar formato APA, incluso cuando se usa paráfrasis. Entonces, recordemos, el resumen es una forma muy específica de hacer algo más grande en algo más pequeño. Y tiene unas características propias. Una reseña crítica que es, antes de entrar de lleno, dice muy parecida al resumen, es un texto pequeño de otro más grande, donde nuestra opinión aparece, así como también el resumen. Veamos qué es. Aquí sí me gustaría que nos detuviéramos. Nuestra opinión puede aparecer. Lo que ustedes opinan acerca de algo que están reseñando, eso es una de las características, además de que también existe el ejercicio del resumen. Entonces veamos. Dice, la reseña crítica es un tipo de texto escrito breve que implica un proceso de síntesis, dado que el lector puede y debe ir descubriendo las ideas y analizar las temáticas principales del texto fuente, como elaborar una redacción en donde se condensen dichas ideas y temáticas, dando cohesión y coherencia. Es decir, la reseña es un tipo de texto que puede ser expositivo o argumentativo y que implica la comprensión de ideas contenidas en la fuente original. A ver, entonces fíjense. Una de las características, pues, es que se seleccionan ideas principales, ideas centrales o principales. Recuerden que todo texto las tiene. Y cuando estamos hablando, pensando que todo texto las tiene, es que está organizado. Está organizado a partir de que, a partir de, está organizado, a partir de esas ideas. Por ejemplo, hay un texto que vamos a ver, nada más lo pongo así, que es uno de los dos cuentos que vamos a revisar, son dos. El primero es El rastro de tu sangre en la nieve. Desde el título, por ejemplo, aquí podemos comenzar a entender cómo está organizado. Va a hablar de sangre, va a hablar de alguna persecución, no sabemos. Y luego entendemos que como es un cuento, es ficción. Y por ser ficción tiene características distintas que, por ejemplo, un texto académico, como el que revisamos del calendario cósmico, donde es donde es un texto que habla acerca del trabajo que realizó Carl Sagan. Por lo tanto, para el tema del calendario cósmico. Por lo tanto, desde ahí pueden como comenzar a organizarse y predisponiéndose. Las ideas principales entonces van a ser de un cuento, un texto literario. Y eso no es lo mismo que el texto académico de Carl Sagan. A ver, sigamos acá. Dice, una reseña puede hacerse a partir de cualquier tipo de texto. Estamos aquí. Ya sea visual, reseña cinematográfica, teatral, etcétera, o texto musical sobre algún grupo, interpretación o intérprete en general, o un texto escrito, novela, ensayo, poesía, artículo especializado, artículo de divulgación, texto de contenido escolar, etcétera.
En todos estos casos, la reseña siempre va a construirse a partir de reconocer los elementos que distinguen cada tipo de texto para poder ser construido el sentido. Entonces, es cierto que aquí dice que hay que reconocer la estructura de los textos que analizamos, que reseñamos, y en cierta forma el cuento tiene una estructura y eso lo deben de revisar en la clase de literatura. Ahorita no nos vamos a detener en eso. Lo que debe de interesar es la selección de ideas centrales. Después de la selección de ideas centrales, vamos a hablar específicamente de lo que van a hacer ahorita. Pueden identificar personajes, pueden identificar la secuencia de la historia, pueden identificar la secuencia de la historia, que esta es la parte temporal. Pueden identificar partes que más les impactaron. Y creo que con esto puede ser suficiente, ¿sí? La idea entonces es que específicamente del cuento pueden comenzar a hacer esto. Y luego ya que lo localicen, se ponen a redactar. Pero antes hay que leerlo. Bueno, fíjense. Aquí está. Otro concepto, otra página de internet dice, fíjense, lo que es una reseña crítica. Una reseña crítica es un texto relativamente breve que tiene como objetivo examinar y ponderar una obra de tipo artístico o científico. Clave, examinar, se está examinando. Las reseñas críticas son notas que describen o resumen las características principales del contenido o tema de la obra. Eso sería el concepto. A mí me gustó mucho lo que aparece en esta página de CREA del TEC de Monterrey. En la parte de los pasos, lo van a encontrar más abajo. Dice paso 1, especificaciones de lo que tienen que hacer previo a realizar la reseña crítica teniendo el texto en la mano. Paso 2, la planeación de la reseña. Después de que se leyó, entonces ¿qué hay que hacer? Sí, paso 3, específicamente lo que contiene. Fíjense, importante, la estructura de tu reseña crítica debe incluir una identificación inicial del artículo. Autor, título del artículo, título de la publicación periódica, año de la publicación y otros detalles. Por ejemplo, en este caso, estos son los que ustedes van a buscar de los dos autores, las dos obras y los dos autores que van a revisar, ¿sí? Esto lo publicaré en el grupo de Facebook, pero es importante. Ustedes van a buscar, pues ya tienen el nombre del autor, pero de dónde se incluyó, por ejemplo, el cuento, cuándo se publicó, en qué año, y eso lo buscan en internet sin ningún problema. Si es originalmente una edición en inglés, pero no. Un resumen breve del alcance, contenido y argumento del artículo. A veces puede resumir por secciones, pero en las reseñas breves de 1000 a 1500 palabras solo escoge los temas principales. Esta sección debe representar la tercera parte de tu reseña. Por lo tanto, tiene una tercera parte. Aquí está. La idea es que primero comienzan con un resumen. Y luego dice una discusión crítica de 2 o 3 asuntos principales mencionados en el artículo, en este caso el cuento. Esta sección es la parte más importante de tu reseña. Necesitas establecer claramente los argumentos del autor antes de que los critiques y evalúes. Es importante que fundamentes tu crítica con evidencia del texto o de otros artículos. En este punto también podrías sacar a relucir los huecos de contenido en la manera en que el autor trata el tema. Ten cuidado de no criticar a un autor por no hacer algo que no fue su intención llevar a cabo. Fíjense, esta parte es importante. Aquí entonces viene una opinión. La idea de que creo que no me gustó, o esto es muy importante porque me recordó algo, o tiene razón el autor, lo manejó muy bien, lo expresó muy bien, lo pintó muy bien, lo escribió muy bien, o en realidad no me gusta, pero ¿por qué? Entonces hay que criticar con lo que se ve, no con lo que se cree que quiso decir él o con lo que no se ve. Importante. Ahora, aquí en este punto pueden extraer información del texto base y ponerla aquí. Una evaluación final que mencione la manera, aquí estamos, en que el artículo contribuyó a mejorar tu entendimiento sobre el tema y probablemente su importancia en el desarrollo del conocimiento en esta área disciplinaria en particular, ubicándola en el contexto de otros artículos en el campo.
ni tanta, no hay como mayor vuelta. No tiene que ser un texto muy largo, una cuartilla, cuartilla y media y se acabó. No hay mayor complicación. ¿Qué textos van a resumir? ¿Qué textos van a reseñar? Perdón. Hay dos textos. Los extraje de internet, por cierto, y ahí estaban publicados. Hay un texto que es El rastro de tu sangre en la nieve, de Gabriel García Márquez. Algunos de ustedes lo han escuchado, a lo mejor ya lo leyeron, qué bien. El rastro de tu sangre en la nieve es un cuento muy, 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 muy entretenido, la verdad. Y en lo particular, a mí me gustaba la lectura de él porque ya hace años que no lo leo. Fue lectura de muy joven. Y luego otro texto de un escritor lagunero de Torreón, se llama Carlos Velázquez. El texto se llama No pierda su pareja por culpa de la grasa. Es un texto que viene incluido en una serie de cuentos. En lo particular, a mí me parece uno de los escritores que tiene una voz interesante, joven, y deja de joven, escribe bien. El texto es fuerte. ¿A qué me refiero con fuerte? Trata temas como la violencia, como las drogas y el bullying incluso. Creo que se pueden divertir. Van a reseñar uno, no los dos, uno. Obviamente que si reseñan los dos, pues qué padre, ¿no? Qué interesante. Pero solo va a ser uno el que reseñará, en el que harán su reseña crítica. Entonces lo escogen. ¿Cuándo se va a entregar esto? Se tiene una semana para realizarlo. Este martes, hoy, se sube. Para el siguiente martes tiene que estar. Si lo entregan antes, pues entonces qué mejor. ¿Por qué razón? Porque el fin de semana pongo otro trabajo. Les pido que adelanten entonces para que tener dos y así evaluar el bloque. Eso sería todo, chavos. Si tienen alguna duda, me dicen o me escriben. Ya saben los canales que tenemos. Así que gracias. Hasta luego.